está violentando el derecho al aborto, uno de los principales derechos que nosotras defendemos. Sí defendemos el derecho a la vida, pero como ya lo hemos mencionado, el aborto es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. El Salvador lo está violentando y está actuando a favor de que las mujeres sigan muriendo, y sobre todo las mujeres pobres, porque en este país se presentan muchos casos de embarazos ectópicos, pero si usted va a la consulta privada, los médicos la atienden, le dan la mala noticia de que su embarazo no es viable y le practican un legrado de emergencia. Si usted es una mujer pobre y va al Sistema Nacional de Salud, le dicen que hasta que no haya latido no pueden interrumpir ese embarazo, y las mujeres están muriendo desangradas, se están muriendo por hemorragias en los hospitales nacionales. Entonces es el Estado salvadoreño el que está violentando este derecho humano al aborto, a la interrupción de embarazos en condiciones libres, gratuitas y seguras. No se está cumpliendo ese derecho, y podríamos hablar de otros, pero el marco de la conferencia de prensa justamente es hablar de la necesidad de que haya aborto libre, legal, seguro y gratuito en El Salvador para evitar estas muertes. En este mismo sentido que planteaba mi compañera Roxana Rodríguez de la Asamblea Feminista, y en relación a la pregunta que hace referencia a la declaración del día de ayer, bueno, decir que El Salvador tiene pendientes la ratificación de varios protocolos y de varios convenios internacionales. Uno de ellos es el protocolo facultativo de la CEDAW, que hace décadas, desde el año 95, está pendiente esa discusión. Si en El Salvador realmente se respetaran y garantizaran los derechos humanos, ese protocolo tendría que ser ratificado. Si El Salvador respetara y garantizara derechos humanos, también asumiría el protocolo contra la tortura. De hecho, la absoluta penalización del aborto ha sido calificada en reiteradas ocasiones por el relator de tortura de Naciones Unidas como una forma de tortura, porque es un trato cruel, inhumano y degradante obligar a una persona gestante o a una mujer que lleva un embarazo de alto riesgo, llevarlo a término si esto implica poner en riesgo su salud y su vida. Además, comentar que estamos a las puertas del examen periódico universal. El Salvador va a estar por un cuarto periodo de sesiones frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y una de las recomendaciones reiteradas justamente ha sido que revise su legislación en materia de absoluta penalización del aborto, que revise las condiciones de cárcel. En este momento no tenemos información de cuál es la situación de las mujeres que están en situación, por ejemplo, de embarazo y están privadas de libertad en el marco del régimen de excepción. En este momento no sabemos cuál es la situación de menores que están con sus madres bajo situación de cárcel. Toda esta información es violatoria de derechos humanos. Esto implica que no se están garantizando los derechos del niño o de la niña, implica una serie de deudas que tiene El Salvador en materia de derechos humanos, y esas deudas efectivamente son históricas, no empezaron en 2019, pero somos claras y enfáticas en decir estas situaciones se han agravado en el marco del régimen de excepción. Es necesario que El Salvador retome las distintas solicitudes que ha recibido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, de hacer una visita in situ a El Salvador. La última visita la hicieron en diciembre de 2019. Si las cosas están muy bien y las cosas están avanzando en materia de derechos humanos, entonces no tendría que haber ninguna negativa para poder recibirles, para poder abrir las cárceles para que se hagan estas visitas, no el SECOT, sino las cárceles donde está la población civil. Y ese tipo de situaciones creo que nos da cuenta de la necesidad de que sigamos alzando nuestras voces, que la labor de la prensa siga siendo lo que ustedes hacen: investigar, cuestionar, preguntar, documentar y acompañar sobre todo los testimonios y las historias de las víctimas. Hace algunas semanas también Cristosal presentó un informe que da